Hola Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Me encanta que podamos conversar justo en este momento, que está pasando todo este tema de la caja del Seguro Social, la jubilación, el cambio de las edades, el cambio de la cantidad de cuotas, todo ese tipo de cosas que definitivamente a los que estábamos ya muy cerquita a jubilarnos, nos dejaba pensando. Pero viste que lo que está propuesto a los, a los que están cerquita no les va a pasar nada. Sí, yo me salvé. Yo quedé en Sí, la línea y me parece interesante. sí, Y estoy muy agradecida, la verdad. sí, claro. Pero, Efraín, ahora nace el tema del seguro social. Y ahora hay quien de repente empezó a pensar, ¿y qué voy a hacer yo cuando me jubile? ¿Qué piensas tú que pasa con nosotros? Que de alguna manera no nos planeamos, no nos planificamos. ¿Tú piensas que es un tema de poco conocimiento del manejo de las finanzas? ¿Qué piensas? Hay muchas cosas que juegan un papel importante en esto de que a veces no hacemos el mejor trabajo planeando nuestra jubilación efectivamente de manera económica. Yo creo que hay varios factores allí, ¿no? Hemos hablado antes tú y yo de que esa persona del yo del mañana que se va a jubilar, esa persona no sé quién es, esa es otra persona. Pero Ujú. también pasa de que la educación financiera, si tú te pones a pensar en algo como entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan las tarjetas de crédito, el interés compuesto, todas estas cosas, no es algo que nos enseñan ni en la escuela secundaria. Si tú te gradúas de finanzas, todavía a lo mejor, pero yo diría que muchas personas cuando se gradúan de la universidad no hay ningún curso de manejo No. de finanzas. Cuando sales a la vida profesional, aun cuando tú trabajas en una institución financiera, no es que, no es que sabemos mucho o nos educan mucho de finanzas. Entonces, eso yo pienso que juega un papel súper importante en que no entendamos cómo planear nuestra jubilación, especialmente en el factor económico. Y sobre todo si no se habla en casa, menos lo van a comprender los hijos y eso es una tarea que nos queda definitivamente. Totalmente. Y también hay algo súper importante, que la vida, los costos cambian al momento de jubilarte. ¿Y cómo tú te vas organizando con relación a eso? ¿Cómo lo comprendemos? Porque no tenemos esa certeza de qué pasa cuando te jubilas. Totalmente. Y allí es donde viene el reto más grande, siento yo. Ujú. Porque si tú te pones a pensar cuando tú te gradúas de la universidad y tú tienes tu primer trabajo, te pagan un poquito. Luego tienes un par de años, o te quedas en la misma empresa o te vas a otra empresa y ya tienes tu primer sueldo, cambio de sueldo importante en cuanto al porcentaje. Y luego si te pones a pensar a lo largo de 30 años, 35 años, tú vas progresando en tu carrera profesional. Pero una de las cosas que nos pasa muy comúnmente es que cuando salimos de la universidad y tenemos este primer trabajo, no ganamos tanto dinero, así que nos lo gastamos todo. Cuando nos vamos al segundo trabajo, todavía no sentimos que tenemos las cosas que queremos tener y nos lo gastamos todo. Y el problema es que a veces nos vamos a través de 30 años pensando que todo lo que nos ganamos tenemos derecho a gastárnoslo si nos lo estamos ganando nosotros mismos, somos Así es. exitosos. Y luego viene la jubilación. Y a veces lo que nos ocurre es que nos tenemos que hacer un ajuste sumamente grande de ese último salario antes de jubilarnos al que nos da la caja de seguro social. Imagínate tener una entrada que ha ido muy bien profesionalmente y te ganas entre los dos, esposo y esposa, 18,000, 20,000 dólares al mes y luego tienes que ir a acomodarte en 3,000 o 4,000 dólares. Si tú no has planeado eso, no hay manera que te puedas ajustar a ese nuevo ritmo de vida de una manera agradable. Que te puedes ajustar, claro que te puedes ajustar, pero no va a ser un ajuste agradable. Y yo creo, Efraín, que ahí es donde empieza a sufrir muchas áreas de la vida, porque la salud, si no la cuidaste, en ese momento empieza a mermar porque empiezas a pensar, ¿y cómo voy a hacer para poder hacerle frente a mi vida ahora, con un salario mucho menor, con una entrada mucho menor? ¿Y cómo hace uno para planificarse realmente? Porque eso yo creo que es lo que todo el mundo quiere comprender. Sí, para poder planificarse hay que entender un par de dinámicas, ¿no? Una Ujú. de ellas es
cómo un poquito de dinero por mucho tiempo crece a una gran cantidad de dinero. Hay que entender el poder del interés compuesto. La otra cosa que hay que entender es que cuando uno tiene un sueldo y tiene una nueva promoción y me va bien, realmente todo ese dinero que me estoy ganando no es mío, no es del yo de hoy. Un poquito de ese sueldo le pertenece al yo del mañana. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que sacar dinero para el yo del mañana, de ese nuevo aumento de sueldo, y guardarlo, porque ese yo del mañana lo va a necesitar. A veces he escuchado a personas que han hecho la planificación muy bien, porque no todo el mundo tiene problemas, hay personas que lo hacen muy bien. Esta persona, ajá, Pero te interrumpo. dime, ¿Cuál sería el porcentaje de las personas que lo hacen muy bien? mira, En tu experiencia con lo que tú estás haciendo en bueno, este mira, momento. he estado investigando Ajá. y he estado mirando a la gente que hace esto profesionalmente en Panamá. Vi un video de una persona que es experto en esta área en Panamá, que lo ha hecho muchas veces, y él lo ha hecho 300 veces. O sea, él ha asesorado a 300 familias a cómo planear esa jubilación y ese futuro y ese yo del mañana. Y él dice que él se encontró de las 300 familias, 19 que estaban preparadas para ejecutar el plan que ellos tenían, el futuro yo del mañana que ellos tenían. Las otras 281 tenían que hacer ajustes a su ritmo de vida. Wow. 6%. Imagínate tú. Imagínate tú. O sea, realmente es nada. Yo te diría entonces que la regla es que la mayoría de las personas no están preparadas para esto y son unos pocos que están preparados. Así que toca un poco de planeación para poder hacer esto. ¿Y cuándo empieza uno a planificarse? O sea, porque va a haber gente que te va a decir, yo me acabo de graduar de la universidad, yo voy a empezar mi trabajo. ¿Yo tengo que pensar en eso ahora o cuando estoy a los 52? Mira, la realidad es que hay que comenzar ya. A la edad que sea, es ya. A la edad que sea es ya. O sea, el que tiene 25 que empiece a planificar su jubilación, ya. Sí, el interés compuesto funciona de tal manera que una persona que comienza a los 25 a poner $100 al mes versus una que comienza a los 35, al cabo de 30 años tiene el doble de la que comenzó a los 35. O sea, y eso es súper importante. Y déjame darte un poquito más de matemática para que veas lo importante de esto, ¿no? Si tú te vas de, por ejemplo, un salario combinado entre esposo y esposa de $10,000 al mes, y ahora tienes que tienes que vivir con $3,000 al mes. Tienes una diferencia de $7,000. ¿Tú sabes cuánto dinero hay que tener para que un plazo fijo o un ahorro pueda darte los $7,000 al mes que faltan? Déjame hacerte una matemática rápida. A ver. 7 por 12, $84,000. Significa que tu dinero te tiene que generar $84,000 todos los años. No existe plazo fijo del 8%. Y no existe plazo fijo del 8% hoy. No. Si hubiera un plazo fijo del 8%, tú tienes que tener $1 millón ahorrado cuando te jubilas a los 65 años para que te dé $7,000 al mes. Wow. ¿Cómo haces tú para tener $1 millón ahorrado si te ganas $10,000 al mes cuando te das cuenta a los 57 o 58 años que vas a tener que hacer un ajuste? No hay manera de que lo hagas. Yo creo que es cuando la gente se deprime. Totalmente. Y empieza a sentir que su vida ya no sirve para nada. Y hay cosas todavía más complejas. Y te digo algo, por ejemplo. La inflación. Imagínate que tú tienes 40 años hoy y te vas a jubilar a los 60 y tú vives con $4,000 mensuales. Lo más posible es que tú dices, bueno, pues yo tengo que planear $4,000 a los 60 años para mantener mi ritmo de vida. No, $4,000 mensuales hoy van a ser $7,000 y pico en 20 años. O sea que, ¿te acuerdas la matemática que te dije de los $7,000 claro. de la diferencia? No van a ser $7,000, van a ser $10,000. Entonces ya no necesitas $1 millón, ya vas a necesitar $1,5 millones. O sea, es algo que entre más temprano lo comiences a hacer, mejor, porque lo vas a necesitar. Y ahí es donde me gustaría
Ujú. que tú puedas darnos luces para esos jóvenes que están empezando, que reciben una tarjeta de crédito porque ya son sujetos de crédito? ¿Cómo manejarse? Y también a los adultos, porque los adultos creen que la tarjeta de crédito es como si fuese su cuenta corriente. Y no es así, porque ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del banco. Y antes de que nos contestes, algo que yo aprendí, pero así, a golpes, es que las finanzas son emociones. Totalmente. Cuando tú te des cuenta que cuando tú estás triste vas y te compras algo, o cuando estás contento vas y quieres celebrarlo, pero no celebras como con esa medida justa, sino que te vas al otro extremo, llega un momento en que eso no es sostenible en el tiempo. Sí, mira, déjame darte un par de ideas. Vamos con la primera idea, ¿no? Vamos con la idea de qué es tuyo y qué es del yo del mañana. Ok, Entonces, si tú cobras tu salario, tú debes dedicarle al yo del mañana los primeros 10 centavos de cada dólar, por lo menos. ok, ¿Ok? Tú, por lo general, la manera en la cual pensamos en ahorrar es que nos llega el salario, gastamos y lo que nos queda lo ahorramos. correcto. No, hay que darle la vuelta, como dice mi amigo Orlando Fujitsubo. Primero Ahorra, se le da el dinero que es del yo del mañana. Es que ese dinero no es tuyo. ok, Ese dinero no es tuyo. Hay que dárselo al yo del mañana los 10 centavos. Si le puedes dar más, mejor todavía. claro. Y luego entonces tú aprendes a vivir con los 90 centavos. Esa es una idea. La otra idea es que cada aumento de sueldo no te gastes el nuevo aumento de sueldo. Vive en el sueldo de antes. ¿Me explico? O sea, que vas a vivir con un estándar de vida del salario anterior. Y todo eso lo vas guardando. Y ahí te diría alguien, pero voy a dejar de vivir. ¿Cómo así que me están aumentando y ahora tú no quieres que yo me lo gaste? Es que ahorita tú estás viendo tu ahora. ¿Y qué pasó con tu futuro? Yo soy completamente fanática de que hay que vivir el aquí y el ahora, pero el aquí y el ahora tiene responsabilidades, Y parte de esas responsabilidades es pensar en el yo del mañana. por supuesto. Porque el mañana va a llegar para la mayoría de las personas. La gente nos dice, vive el hoy, pero la mayoría de las personas van a tener 80, 85 años de vida. Y cuando ese momento llegue de la jubilación, lo que he escuchado, la palabra que he escuchado Ajá. describir eso es un descalabro económico de 10.000 a 3.000, de 20.000 a 4.000 o 5.000. Eso te genera una cantidad de estrés. Y ponte a pensar en el estrés que le genera a tus familiares, a tus hijos. Alguien escuché decir el otro día que no solamente estresa a los hijos, sino a los cónyuges de los hijos, porque requiere ahora de ayuda de los hijos en algunas cosas Sí, materiales, y entonces es la persona, el cónyuge dice, pero ¿por qué? Porque ellos no fueron responsables con su propio dinero. Así que la primera idea es ahorrar para el yo del mañana primerito. La segunda idea es el manejo de la tarjeta de crédito. Mira, déjame darte una matemática rápida. Así. Una tarjeta de $1,000 de crédito. Imagínate que te vas y te compras $600 y debes $600. El pago mínimo son $20. ¿Ok? De esos $20 hay que pagar los seguros y hay que pagar toda la cantidad de servicios que el banco te cobra. De esos $20, lo que tú terminas abonando a capital es casi nada. Y encima de eso, si te atrasas, te ponen un interés. el interés y un penalty de $50. Entonces tú tenías una tarjeta en la cual tú gastaste 600, el pago mínimo es 20, por la fecha del corte te atrasaste y ahora tienes 50 más. Entonces esos 600 se fueron a 650 con los intereses que están en el 18, 19, 20% Sí. y rápidamente se te sale de control. Completo. Entonces, mi recomendación siempre es, si vas a comprar algo con la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no es un préstamo para algo importante, es algo para que si no hay efectivo, pero trata de pagarlo, todo lo que consumes inmediatamente. Y si Inmediatamente. no lo puedes pagar, no lo consumas, no lo uses, porque los intereses son muchísimos. Los fees que se pagan por Son muy altos. atraso, por exceso, por comprar más allá del límite, son grandísimos.
Entonces, por eso es que las instituciones bancarias quieren prestarte mucho dinero en forma de tarjeta de crédito, porque es un producto sumamente Rentable rentable. para ellos. Así que esa sería mi segunda idea. Y mi tercera idea es que, dependiendo de dónde trabajes, hay muchas empresas que hacen match del ahorro que tú das. Entonces hay que aprovechar eso, porque la manera en la cual a mí me gusta pensar en esto es de la siguiente manera. A veces la empresa nos da un match de dólar a dólar hasta un cierto porcentaje y a veces decimos, no, yo no voy a ahorrar eso porque yo mejor prefiero gastarme el dinero. Pero tú te pierdes de eso que la empresa te quiere dar. Ahora, adivina qué pasa con ese dinero cuando 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 no la lo usas empresa no tú. lo usa, ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees que se hace con ese dinero? la empresa lo pierde. No lo usa La persona contigo. lo La pierde. persona lo pierde, ¿Y quién se lo queda? la empresa. ¿Y en la empresa quiénes se lo quedan? Los stakeholders, Los accionistas. claro. Entonces tú tienes que pensar y esta es la manera que me gusta pensar en esto, ¿no? Si yo no estoy maximizando mi ahorro, yo le estoy dando a los accionistas de la empresa más ganancias. Entonces, claro, ellos van a aplaudir porque tú le estás dando más ganancias, pero en realidad ellos dejaron ese dinero para que tú ahorraras. Uno desaprovecha las oportunidades y muchas veces tú dirías, no es por desconocimiento, porque muchas veces nos los presentan. Yo viví esa situación una vez, me acuerdo, y tenía un súper compañero que un día me hace el diagrama y me dice, mira, yo espero que de esta manera tú lo puedas comprender, porque estás dejando mucho dinero en la mesa. Y al final ese dinero es para mi yo del mañana. Y yo me acuerdo que cuando él me lo explicó, porque también tiene mucho que ver a veces cómo comunicamos todo este tipo de bondades, yo dije, esto es un no-brainer, vamos para allá de inmediato, porque definitivamente era ayudarme a mi yo del mañana. Totalmente. Entonces, Hay algo más, por ejemplo, que yo sé que hay mucho debate con relación a eso. Ya yo tomé mi decisión, pero tú me dirás. Hay momentos en la vida en donde tú dices, oye, ¿vale la pena comprar o alquilar? Eso pasa mucho a ciertas edades. Dices, oye, ¿y ahora qué hago? No puedo pagar la casa, la tengo que vender, me compro otra o mejor alquilo. ¿Qué hago? Porque sucede. claro, y eso es algo un poquito más nuanced. Mucho depende de la situación, ¿verdad? Sin embargo, yo soy del pensar de que es mejor, si no puedo pagar la casa porque cambió mi situación económica, pues yo alquilo esa casa y a lo mejor me voy a vivir en un apartamento alquilado de menor valor, pero ese bien sigue acumulando plusvalía por un lado y por otro lado, alguien más me paga la hipoteca. Es más, yo soy de los que piensa de que si uno comienza con la suficiente planeación temprano, yo soy de los que dice que si tú vas a comenzar a planear tu jubilación a los 25 años antes de que te jubiles, una cosa que uno puede hacer es comprar un apartamento y alquilarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las propiedades de alquiler, por más que no den mucho dinero, dan 5 o 6% sobre el valor de la propiedad, más la plusvalía que acumulas. Entonces imagínate que yo compro un apartamento, yo ahorro para el abono inicial. Yo me puedo comprar un apartamento, donde es un apartamento muy costoso, yo lo alquilo, en ese apartamento tengo lo que puse de valor inicial y cuando lo alquilo me lo están pagando. Y luego de vez en cuando me quedo sin una persona que me lo alquile, son 2 meses que pago yo, ¿verdad? Claro. A lo mejor tengo algún ahorro para eso y luego vuelvo y lo alquilo. Y lo que termina pasando es que alguien más te paga ese apartamento el 90% o el 85%. Y luego a los 65 años o a los 60 años, entonces tú puedes tener 1, 2, 3 apartamentos alquilados y entonces puedes vivir mejor. Y entonces esa caída de los 10 a los 3 o de los 20 a los 4 o 5 es muchísimo más manejable porque tienes una entrada todos los meses, ¿verdad? Que puedes ir manejando. De por sí en Estados Unidos dicen que la mayoría de las grandes riquezas se construyeron con bienes raíces. Claro, están Mark Zuckerberg y Elon Musk y Jeff Bezos que le hicieron con compañías, Claro. pero la gran mayoría del dinero se hace con bienes raíces. Y cuando tú estás haciendo bienes raíces, lo que está pasando entonces es que
estás utilizando el dinero de otras personas que te pagan alquiler para construir tu riqueza. Qué interesante. Cuéntame algo. Si tú quisieras dejarle alguna recomendación a ese adolescente, porque adolescente es hasta los 28 años, que este tema le parece interesante y que quiere hacerlo diferente, ¿qué le dirías? Y ahora te digo también, ¿y qué le dirías a un adulto que está ahorita viviendo esta situación tan compleja de los cambios de la caja del Seguro Social y que desea planificarse, aunque ya tiene el tiempo más corto, pero igualmente siempre hay oportunidad de hacer algo? ¿Qué haríamos con Con el con joven el y con el más joven? duro. Antes de hacer eso, quiero decirle a las personas que están viendo esto y que si les parece valioso, que se suscriban al canal, que nos den like, que nos dejen un comentario, inclusive que activen su notificación para que cuando ponemos nuevo contenido, tanto Emi como yo, se enteren de que estamos poniendo nuevo contenido, porque siempre queremos añadir valor y esto que estamos haciendo lo hacemos por ustedes que están viendo el video. Pero sí, mira, a la persona joven, yo le diría que estudie cómo funcionan los intereses compuestos primero, para que vea el poder que tiene el interés compuesto, cómo un poquito a través de mucho tiempo acumula tanta más riqueza. En Estados Unidos se usa mucho el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett comenzó a ahorrar desde los 18 años y todavía a los 85, 90 años sigue invirtiendo. Si él hubiera comenzado como las personas normales a los 30 años y se hubiera detenido a los 65, él tendría a veces una milésima parte de lo que tiene habiendo comenzado unos años antes y continúa unos años después. Ese es el valor del interés compuesto. No un décimo, no un centésimo, una milésima parte de lo que tiene. Ese es el poder. Entonces, a la persona joven, tómense el tiempo de entender cómo funciona el interés compuesto. Cuando se den cuenta cómo funciona, se van a dar cuenta que aunque sea poquito dinero, por mucho tiempo, llega a convertirse en una cantidad de dinero importante. A las personas, Y ahora, maravillosamente, con toda la tecnología que tenemos, es solo métete en ChatGPT y le haces la pregunta. Y puedes ponerle hasta cuánto dinero deseas tener a tus 57. Y te va a decir, ok, empieza ahorrando tanto. O sea, todo eso. Y ahora la información es más fácil que en el tiempo nuestro. O sea, que no hay excusa. Sí, un prompt podría ser. Imagina, Mira. un prompt podría ser, si yo tengo 28 años, es decir, oye, ChatGPT, ¿cuánto dinero tengo a los 65 años si ahorro 100 por mes al 4% de interés? Y si no comienzo ahora, ¿cuánto tendría si comienzo a los 35 años? Y ver la diferencia de comenzar ahora versus comenzar a los 35. La variable es la misma. $100 al mes, 4% de interés a los 65 años. Y ver qué gran diferencia hace uno sobre el otro. Eso motiva. Claro. Porque ese dinero se va a necesitar. ¿Te acuerdas que te dije que para esos $7,000 mensuales, que ojo, esos $7,000 mensuales en 20 años son los que son 4,000 hoy? Sí. Así que si tú piensas que el descalabro va a ser $4,000 hoy, va a ser 7,000 en el futuro. Sí. Y para poder tener 7,000 en el futuro, estamos hablando de tener $1,000,000 si consigues 8% de retorno. ¿Y cómo haces tú para acumular eso? Entonces, eso debe ser una motivación para que las personas se paguen a su yo del mañana primero antes de pagarse. Porque todos estos adolescentes, todos estos jóvenes están viendo qué les está pasando a mis abuelos. Correcto. ¿Qué les está pasando a mis papás? Correcto. Y muchas veces dicen, yo no quiero vivir eso. Ok, es aceptable. Sí. ¿Qué puedes hacer? Ya tenemos la respuesta. Ese 10% de ahorrar no es tuyo, es de tu yo del mañana. Tú solo tienes derecho a vivir con el 90%, porque si no, tu yo del mañana va a sufrir. Eso sería para la gente, entre más joven y mejor. Si es una persona más adulta y que está más cercano a jubilarse y ve en su futuro ese descalabro viniendo, lo primero que hay que hacer es que hay que hacer un ajuste importante de los gastos y priorizar para liberar tanto capital como se pueda para ahorrar.
Esa es una. No vas a llegar al $1.000.000, no vas a llegar al $500.000 para aguantar el golpe, pero sí tienes que bajar Tus los gastos gastos. de la mayor manera posible. Darse cuenta, por ejemplo, que hay cosas que uno gasta en ellos y que no necesita tener de ellos. Yo en mi libro hablo del ejemplo del carro japonés versus el carro europeo. El carro europeo no solamente es más caro, sino que cuesta más mantenimiento. Y a lo largo de los años es una cantidad importante de dinero. Completo. Así que ajustar los gastos. Lo segundo, El cafecito que te tomas todos los días. totalmente. Lo vas sumando y te vas dando cuenta cuántos miles de dinero dejaste ahí. Yo puse una historia ayer que vi en Instagram acerca de $5 de un Starbucks Coffee o invertir $5 en la acción de Starbucks, la diferencia. Esa sería una. La otra cosa que yo le diría a la gente que está más cerca de jubilarse es que tienen que pasar por un inventario de todo lo que tienen en su cerebro, a ver qué es vendible, qué puede generar dinero de sus experiencias. A veces la gente es injusta y no se dan cuenta que tienen conocimientos y cosas que pueden, ya sea hacer consultoría, hacer un libro, crear algo que añada valor para que complemente ese salario que le da el seguro social. Porque si no, vuelvo y repito, la palabra que escuché en otro video fue un descalabro financiero. Claro, y yo creo que parte de lo que hemos conversado es qué importante es hacer ese inventario real nuestro. Y ser justos con nosotros. Y ser justos, ¿no? Y muchas veces hay cosas que no reconocemos que es una habilidad, que es parte de ese servicio maravilloso que tú brindas para la planificación de la jubilación, donde empiezas a decir, bueno, ¿y qué es esa cosa que tú siempre vienen y te buscan porque tú siempre me la resuelves? Bueno, ahí ya tú tienes una oportunidad de que eso se convierta en ese income que no tienes ahorita. Todos tenemos talentos, pero un ajuste importante en lo que creemos que es importante que realmente no lo es, y hacer ese intercambio por el yo del mañana a la mayor brevedad posible, porque es mejor caerse de 10.000 a 5.000 o 6.000 que caerse de 10.000 a 4.000. Y esos $1.000 de diferencia pueden ser, ya entonces si son $1.000 al mes por 12 meses, entonces a un interés de 6%, ya son $200.000. A lo mejor sí se puede ahorrar $200.000 más fácil que ahorrar $500.000 o $1.000.000. Pero sí, es importante entender lo de la inflación. Mira, te doy un número rapidito que escuché hace poco que me dejó súper impactado. A ver. Tú tienes 40 años y tienes un salario y una vida de $12.000. ¿Cuánto tú crees que a los 70 años, 30 años después, esa vida de $12.000 te va a costar? Con la inflación entre 2 o 3%, a lo mejor más cerca de 3%. ¿Cuánto tú crees que podría costar vivir a un ritmo de 12.000 en 30 años? Eso no va a ser sostenible ni un poquito. Más de $50.000 al mes. Sí. O sea, 12.000 ahora, en 30, 35 Son años, 50.000. más de $50.000. Entonces, y tú estás planeando, cuando tú planeas hoy, tú te ganas $12.000, en tu cabeza, tú dices, ya, yo tengo que sostener el ritmo de vida cuando me jubilo $12.000. No, porque va a haber ser inflación. Más cara la vida. Va a haber inflación. Y si vives en países, Panamá ahorita está carísimo. Y sigue haciéndose más sigue caro. Sigue creciendo, sí, es increíble. Entonces el llamado de atención es que la inflación es real. Claro. La caja de seguro social no nos va a dar lo que nosotros nos ganamos, especialmente si eres un ejecutivo o tienes un salario alto. Y ese delta hay que ver a ver cómo se cubre. Así que o se ajustan los gastos o se genera más dinero. Se generan más ingresos. Correcto. Claro que sí. Efraín, como siempre, iluminador. Claro. Porque son temas que a veces son tan delicados y hasta complejos. La manera en que lo acabas de darnos los ejemplos, cada vez se siente como que, oye, en verdad, sí se puede. Solamente que hay que tomar acción ahora. Ya. Para que el yo del mañana diga gracias por lo que hiciste. Cada 10 centavos de cada dólar no son tuyos, son del yo del mañana. Y si puedes darle 15 centavos, 20 centavos de cada dólar al yo del mañana, más contento va a estar.
Así es. Gracias por esto. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias. Wow, ¿Ah? wow. O sea, está bueno, ¿no? Sí. No, este se nos fue un poquito más largo.